¿En tu vida has conocido personas con neurodivergencia o bien personas más estándar o más normales, por decirlo? ¿Es lo mejor ser normal o estándar? En realidad no necesariamente. Cuando nosotros hablamos de lo que es la capacidad cognitiva o la facilidad o la inteligencia o distintas herramientas que van ayudando a resolver problemas o desafíos en el mundo actual, tenemos que por ejemplo, hoy en día se habla de personas con el trastorno del espectro autista, que ahora se habla del espectro autista, que es como unos rangos, ya no es solamente el autismo como tal, o bien están personas con déficit atencional, hiperactividad, que es el TDAH, que es el trastorno con déficit atencional e hiperactividad, y también, bueno, ahí van dando forma a cómo se van desenvolviendo en el ambiente. Tengo entendido de que en relación al espectro autista se comenta de que este tiene un tema mucho más congénito eventualmente, en donde la persona nace así. Pero igual, como la ciencia siempre va cambiando, hay casos y casos, se puede ir estudiando y analizando. En realidad es como un punto que generalmente uno toma de referencia para el poder lograr desenvolverse o comunicarse con alguien más. Y siempre uno ve como el caso clínico o el caso a caso, por decirlo, porque por ejemplo uno puede tener una persona que, yo que sé, siempre estuvo bien, estuvo tranquila y de repente un día a otro la chocaron y de repente quizás después se queda alterada un poco y cambió la cuestión por un evento. Entonces puede ir cambiando, no sé. Bueno, lo que se habla de que cuando uno tiene las personas en una situación como no tan plana, por decirlo, porque igual lo normal también habla de algo que comparte características que no tienen mayor relevancia. En cambio, las otras personas como que salen de la media. Por eso no es normal, porque sale como de lo regular. ¿Es bueno ser siempre común y regular? Puede ser. Quizás la persona no destaca mucho y no se diferencia de los demás. Entonces también puede ser un aspecto bien importante. Tampoco se trata de ser un fenómeno, por decirlo. Pero es como curioso que igual ayuda y forma parte de lo que es el desarrollo y la evolución de la misma especie. Y bueno, en general cuando uno habla de lo que es una persona que entra en una neurodivergencia, la idea es o una persona que no necesariamente es parte como de estos grupos como tan promedio o tan planos, que a todo el mundo le gusta ser único, especial y irrepetible, pero no sé, quizás puede ser como en determinado ámbito, aspecto, o bien, ahí podemos ir viendo. De ello, bueno, lo que se busca, lo que se comenta es de que más allá de hablar de tener como alguna condición de déficit, se habla de que tienen como un superpoder. Entonces, por decirlo, una persona quizás con más autismo, se habla de que también son personas que son como muy lógicas y que tienen una facilidad para sistematizar procesos, describir como con detalle y entregar como, bueno, encontrar muy buenas soluciones de este ámbito. Y en cambio una persona quizás con un TDAH, como tiene una hiperactivación de distintos como centros o lugares dentro de su cerebro, logra responder con gran facilidad a una gran cantidad de estímulos. Podría quizás ser una persona que logra el hacer varias tareas en forma paralela. Si puede hacer eso, también podría ser alguien que logre ver y comprender situaciones de otra perspectiva. Puede tener un menor tiempo de reacción también, entre otros puntos más. Entonces, ¿es necesariamente bueno o es necesariamente malo? En realidad eso lo define cada quien. Por ejemplo, cuando ocurrió lo que es la revolución industrial, la primera revolución industrial, donde se habla del tema del carbón, en ello habían unas polillas. Habían polillas que tenían manchas oscuras, polillas blancas, y después habían unas que eran más negritas, más oscuritas. Por un tema evolutivo, las polillas más oscuras
como además estaba todo el tema del carbón y quedaba todo eso impregnado en los lugares, se mimetizaban con el ambiente. Entonces cuando venían las aves a comer o a cazar, no las detectaban porque se mimetizaban con el lugar en el que se estaban desenvolviendo. ¿Las polillas blancas son malas? No. ¿Las polillas negras son buenas? No. ¿Qué te hablo de eso? Un medio. Quizá la polilla blanca en otro ambiente no hubiera tenido ningún problema. Solo te habla de eso. Porque el ambiente era así. El ambiente discapacitó a la polilla blanca, no hizo que se la comieran, no. El ambiente capacitó a la polilla negra, no, solamente la ocultó de un depredador. ¿Sí? Es más una que otra, las dos volaban, las dos comían lo mismo, las dos eran del mismo tamaño. ¿Qué pasó? Una era mejor que otra, fue un tema visual. ¿Se puede llevar eso a una comprensión con un ser humano? Puede ser, quizás no. Hay personas que son como muy literales, entonces, en verdad, ¿una condición de aislamiento es lo mismo que una condición de autismo? No, porque una va teniendo un aspecto y un diagnóstico además se le asocia con un tratamiento y un acompañamiento por parte de algún médico o algún especialista en esta área. En cambio, un aislamiento puede ser por algo puntual y puede ser algo transitorio. Mm. Si usted tiene por decirlo, ya que hay personas que le gustan, acá por ejemplo hay como hay un temporal, en Chile por ejemplo hay temas de terremoto. Hace un tiempo hubo uno bien grande en la octava región. Y ese que hubo en la octava región hay gente que desapareció. Y hay personas que tenían familia, tenían casa, tenían un montón de cosas y de repente de un día para otro ya ¡pum! Se fue. Esas personas se volvieron autistas por dejar de tener familia. No, solamente tuvieron un tema como crítico que realmente les pasó por encima. Porque no se tomó una medida en el momento indicado también. Se podría haber evitado también, en realidad muchas cosas se pueden evitar en general, casi todo. Debería. Entonces, es algo, por ejemplo, el tema del déficit atencional por hiperactividad, si uno lo ve, quizás es porque la persona puede ser como muy brilla, puede tener mucha capacidad y que mucha creatividad para crear cosas y desenvolverse en distintos ambientes, puede ser. Pero también si eso no se logra el encauzar de una forma como bien práctica o productiva, te puede generar que ante cualquier mínimo estímulo la persona se distrae. Entonces no necesariamente puede lograr el concretar y darle continuidad a una idea o alguna actividad. Si tú te estás desenvolviendo en un campo de hierro, y en el campo de hierro, ante cualquier bala, movimiento, eh, aspecto que vayas tomando en cuenta, no, ya sea por el abrir una puerta, el encontrar agua, el hablar con la persona indicada, el encontrar una persona que te sea leal, el tener un dato sobre el lugar siguiente al cual tú te puedes mover. ¿Serán personas con déficit atencional? ¿O son personas que se están desenvolviendo en un ambiente que les requiere y les obliga el desarrollar otro tipo de características y de actividades para adaptarse y desenvolverse en un medio? Que no necesariamente es más favorable, porque no creo que un ambiente de guerra sea un ambiente favorable. Entonces, es algo que realmente es previo a la persona, es algo que es permanente y algo que también hay determinados criterios médicos, que en realidad hay muchas cosas que son médicas, pero hay también aspectos que la medicina no necesariamente logra explicar. Ya he tenido personas de que de repente, por decirle, he escuchado varios casos que habían enfermedades como muy complicadas, hay gente que le daban una semana, un mes o no sé qué, y después por un tema de optimismo u otras cosas que se pudieron haber dado, siguen vivos.
2 años, 3 años, 10 años. Y no se da necesariamente el diagnóstico médico porque es un diagnóstico, es un tratamiento, es una hipótesis, es una forma de acercarse a un fenómeno y buscar resolverlo. Hay médicos que son muy buenos, que son muy efectivos. Hay tratamientos que también son muy efectivos también para determinados tipos de organismos. Pero por decirlo, ¿por qué? A ver, por plantear quizás algún aspecto, si es que lo viéramos desde lo que es la salud. Porque sucederá que vamos a aplicar quizás aspectos como lo que es la acupuntura china. Porque vamos a seguir ocupando lo que es la terapia psicoanalítica. Que no es una cosa así taxativa, empírica, concreta. Porque hay personas que siguen tomando determinados métodos alternativos de salud. Porque antiguamente la gente no se murió completamente, siendo que no existía la medicina de hoy. Se moría también, pero también había estado vivo. ¿Lo has considerado de esa forma? Entonces, ¿una persona autista nace y se muere autista? Puede ser. Hay personas que pueden tener una condición en donde tengan determinada tendencia, un patrón y forma, porque generalmente cuando uno habla de un trastorno, habla de algo que es permanente, es estable en el tiempo y además cumple con una serie de criterios. Y además una cosa es tener eso y otra cosa también es identificarse con eso. Porque por decir, una persona puede haber tenido, yo qué sé, un tema de alimenticio, yo qué sé. Y bueno, hay un montón de cosas del tema alimenticio que se pueden ver. Y hay personas que son como más gorditas, otras que son más delgadas, tienen como una concepción distinta de lo que es su figura como tal. Pero lo superan y se acabó. Y hay gente que le dura toda la vida, hay personas que no necesariamente lo duran toda la vida, hay personas que toman un tratamiento, hay otras que no. No necesariamente existe el tratamiento. Por ende, ¿ha considerado eso usted cuando refiere quizás a una persona? No, mira, que esté autista, que esté tanto, que esté tanto, que esté tanto, porque eso es muy médico. Pero la vida no es solo medicina. La vida no es medicina. La vida tampoco es pura psicología. Tampoco es pura espiritualidad. Porque no hay personas, si todo el mundo fuera espiritual sería muy distinta la realidad. Pero son formas. Usted escucha una sola cosa, logra ver una sola cosa, pero porque usted vea una sola cosa, significa que no hay más. Porque, por ejemplo, usted puede, además, ha considerado que puede existir quizá el tema del autismo, pero no necesariamente se desenvuelven todos de la misma forma. Ha considerado que puede existir el tema del TDAH, pero no necesariamente. No es lo mismo también, por ejemplo, en el tema de la inclusión, cuando habla de inclusión, por dar un ejemplo súper concreto. Y no es lo mismo, por decirlo, tener silla de ruedas en una ciudad con ramplas que tener silla de ruedas en una ciudad hecha de pura tierra. No es lo mismo el haber tenido, bueno, no sé, yo creo que es un ejemplo como bien concreto. No es lo mismo ser un abuelito en una sociedad en donde en verdad a los abuelitos lo ignoran, que una sociedad en donde los ven les reconocen determinados aspectos en relación a su sabiduría. Porque necesariamente ser mayor es ser sabio, no, pero hay personas que pueden haber adquirido mayor sabiduría en el tiempo. ¿Ha considerado eso? Cuando a usted le comentan sobre algún caso en temas de salud mental, médico o algún otro punto, ¿usted condena a una persona? ¿Usted aprende a escucharla? ¿Usted respeta lo que le están comentando? ¿O bien trata de informarse un poquito más al respecto? ¿Qué es lo que haces tú?